Hay palabra de Dios para nuestras vidas y el tiempo que Dios nos está regalando, digo regalando, porque realmente es una gracia, ¿no? El poder estar en pie y el poder estar aquí. Amén. Y de igual manera nuestros amigos, familiares, a través de esta extensión de las redes sociales, tengan la bendición de poder escuchar palabra de Dios. Amén. Es muy importante que cuando se esté trazando la escritura haya respeto y reverencia y estemos atentos y nada nos distraiga. ¿Por qué digo esto? Porque usted no sabe si a través de ese intermedio precisamente está la palabra que usted necesita recibir. Usted no lo sabe. Amén. Dios es un Dios personal y Él quiere tratar con nuestras vidas. Él quiere que le entendamos, Él quiere que lo conozcamos. El tema que corresponde al día de hoy es la segunda parte del que se dio el domingo anterior en la noche. Se intitula Perseverancia. Ustedes tienen en sus manos, los que están aquí físicamente tienen la bendición de poder tener ya una copia del estudio de esta preciosa mañana. Quiero empezar con una ilustración de un hombre que fue usado en siglos pasados y a quien se le reconoció como el príncipe de los predicadores, nada más y nada menos que Spurgeon. Spurgeon tomó esta cita bíblica que les animo a que piensen en ella, mediten en ella, reflexionen en ella y la apliquen a su propia vida espiritual. Salmo 145, 9. El título de esta reflexión se llama Él siempre responderá. ¿Quién es Él? Dios, tu creador, tu hacedor. Amén. Él siempre responderá. Y la escritura dice de la siguiente manera.
cumplirá el deseo de los que le temen. Subrayemos esta expresión, de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Qué tremenda promesa, poderosa. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El mismo Espíritu de Dios, hablando acerca del Espíritu Santo, ha producido en nosotros estos deseos y por consiguiente los cumplirá. Su vida en nosotros es la que inspira nuestros gritos y por tanto Él nos oirá. Quienes temen a Dios son aquellos que están piadosamente influidos por Él y por lo tanto su deseo es glorificar a Dios y gozar de su presencia eternamente. Como Daniel, son hombres de santos deseos y el Señor hará que sus aspiraciones tengan cumplimiento. Estos santos deseos son semillas de gracia, subrayemos esto, semillas de gracia, y el jardinero celestial las cultivará hasta que lleguen a madurar como el grano en la espiga. Los hombres que temen a Dios desean ser santos, útiles y de bendición para los demás, y con ello glorifican al Señor. Reclaman su ayuda en sus necesidades y piden fuerzas para sobrellevar la carga. Consejo en sus perplejidades y liberación en sus angustias. A veces este deseo es tan intenso y su angustia tan apremiante que en medio de su agonía claman como los pequeñuelos en su dolor, y el Señor obra compasivamente y, de acuerdo con su promesa, los rescata. Maravilloso, maravilloso. Es en efecto, si tememos a Dios, nada hemos de temer. Si clamamos al Señor, nuestra salvación está aquí, asegurada. Amado lector, por este versículo, pon este versículo en tus labios y guárdalos en tu boca todo el día, y te será como, dice la Escritura, obleas con miel. Éxodo 16:31. Yo les animo a que ustedes aprendan a tener consigo siempre la Escritura en sus manos, una libreta de notas, amén, un lapicero, y comenzar a tomar nota, gloria al Señor, de algo que les cautive, les llame la atención. De esta manera ustedes pueden retener lo que han escrito y gozarse, amén, de lo que Dios está hablando a su propia vida. Esta reflexión la dio C.H. Spurgeon. Empiezo diciendo lo siguiente: perseverar es el tema que nos compete a esta segunda clase. Espero en el Señor poder terminar. Perseverar, ¿por qué? Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué perseverar? El discípulo ha sido llamado a perseverar. Cuando pensamos en esta frase, es mi intención que tengas en mente la comprensión clara dentro de ti. Esta frase tiene sus sinónimos, ya que estamos hablando de, escuche bien, perdurar, mantenerse, persistir, continuar, insistir, etcétera, y por supuesto, evitar a capa y espada que el desistir, renunciar, ceder, lo cual sería lo opuesto o su antónimo. Qué tremendo. Pero, ese pero es muy importante. Todavía no hemos dado respuesta a la pregunta: ¿por qué el discípulo
de Cristo ha de perseverar. ¿Por qué el discípulo de Cristo ha de perseverar? La continuación del desarrollo de este bello y profundo estudio que iniciamos el domingo pasado, lo comprenderás ahora con mayor claridad. Deseo que tengas en mente que no tan solo hemos sido llamados a creer en Él, ¿quién es Él? Cristo, sino a estar dispuestos a padecer por causa de su nombre, si la voluntad de Dios así lo quiere, y en ello hemos de regocijarnos. Cito la escritura del apóstol Pedro a los expatriados de la dispersión. Primera de Pedro 1:1. Pedro empieza el apóstol quien escribiera esta epístola o carta a los expatriados, y ahí menciona los lugares en ese primer versículo, pero no me voy a detener mencionando los nombres, solamente quiero resaltar lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién es un apóstol? En el original griego significa apóstol enviado. Eso es lo que significa apóstol. Amén. Apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, puntos suspensivos. Aunque no se refiere literalmente a que hayan sido expulsados de su patria, esto podemos compararlo con el capítulo 1, 17, 2, 11, cita la escritura. Voy a dar lectura a estos versos. Si invocáis por Padre, expresa el apóstol, a los expatriados de la dispersión, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, subrayemos esto, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto quiere decir que estamos sobre esta faz de la tierra, pero es un camino ¿de qué? De peregrinos. Gloria al Señor. Nuestra Canaán no es terrenal. Nuestra Canaán es celestial. Es algo que usted tiene que entenderlo con suma claridad. Muy bien. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En la siguiente escritura hay un llamado a vivir, subrayemos esto, como siervos de Dios o siervas de Dios. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los creyentes anhelan su verdadero hogar en el nuevo mundo venidero, así como la herencia que recibirán al final de los tiempos, pues no se conforman con los valores y la cosmovisión de la presente era malvada. Pregunto, ¿estamos viviendo eso también hoy en día? Ustedes pueden juzgar esto individualmente. Gloria al Señor, si lo estamos viviendo o no. Los creyentes no solo son expatriados, sino que también son, entre comillas, elegidos. Son su pueblo escogido a semejanza de Israel en el Antiguo Testamento, que fue designado como pueblo escogido de Dios. Ustedes pueden, se los dejo como tarea, pueden revisar cuidadosamente en sus hogares estas citas bíblicas que estoy aquí y que voy a mencionar. Deuteronomio 4:37, capítulo 7, versos 6 al 8, Salmo 106, verso 5, Isaías 43, verso 20 y capítulo 45, verso 4. Dado que los destinatarios de esta carta son principalmente gentiles, ¿qué quiere decir esto? No judíos. Pregunto, ¿somos nosotros gentiles? Sí, no somos judíos. Gloria al Señor. Dado que los destinatarios de esta carta son principalmente gentiles, Pedro enseña explícitamente
que la iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel, el nuevo pueblo escogido por Dios. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. La iglesia, la cual está conformada, gloria al Señor, no por judíos y gentiles, no por siervos ni libres, gloria al Señor, no por hombre o mujer. Dice la Escritura que todos son uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Esto es muy importante también tener que entenderlo. ¿Qué estamos diciendo hasta aquí, amados oyentes? Retomando lo antedicho, deseo que tengan en mente que no tan solo hemos sido llamados a creer en Él, sino a estar dispuestos a padecer por causa de su nombre, si la voluntad de Dios así lo quiere, y en ello hemos de regocijarnos. Primera de Pedro 3:13 al capítulo 4, versículo 11, la respuesta piadosa a la aflicción. Cito la escritura del capítulo 3, de los versos 13 al 17. Observemos cuidadosamente lo que el apóstol cuestiona, pregunta a los expatriados. Gloria al Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Y estad, subrayemos esto, apología, y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué actitud? Mansedumbre. Pregunto, ¿la mansedumbre es fruto de la carne o del espíritu? El espíritu, definitivamente. Gloria al Señor. Con mansedumbre. Gloria al Señor. Irreverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pregunto, ¿tenemos una esperanza? Es una esperanza no muerta, es una esperanza viva, por cuanto servimos a un Dios que es vivo. Por algo dice la Escritura, aleluya, cuando el Señor menciona, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Adoramos a Dios por esto. Amén. Así sea. Qué tremendo está todo eso. Capítulo 3, verso 13 al capítulo 4, verso 11, la respuesta piadosa a la aflicción. Los creyentes deben soportar con paciencia las dificultades en el conocimiento de que al final serán recompensados. Hay recompensa para aquel que es fiel a la palabra. Adoramos a Dios por esto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, importantísimo, amén, que lo entendamos. Cristo sufrió en su muerte, pero fue resucitado de entre los muertos y así triunfó sobre todos los poderes demoníacos. Capítulo 3 del 18 al 22. A los cristianos se nos urge entregarnos por completo a estar dispuestos a padecer y hacer lo que sea correcto. Tremendo. La palabra nos confronta a todos, hermanos. Sí. Cuando habla de recompensa, ¿te hace referencia? ¿Cuando se habla qué? De recompensa. Oh, recompensa. ¿Te hace Sí. referencia a las coronas que vamos a ganar allá en las 5 clases de corona? Ok, aclaro, cuando se habla de recompensas, usted puede leer la galería de los hombres de la fe, capítulo 11 del libro de Hebreos. Y la Escritura menciona uno de tantos ejemplos de que Moisés, gloria al Señor,
menospreció ser hijo de la hija de Faraón, amén, y prefirió, amén, sufrir juntamente con el pueblo escogido, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Su mirada tiene que estar puesta en aquel que nos da ese galardón, el que nos dará ese galardón si le somos fiel. Dios, amén, uno de sus atributos es que Él es inmutable, es decir, Él no cambia. Amén. Todas las promesas de Dios que ha dado a su pueblo son sí y amén. Aleluya. Todas. Absoluta. Contesta tu pregunta. Continuamos. Estamos diciendo, Cristo sufrió en su muerte, pero fue resucitado de entre los muertos y así triunfó sobre todos los poderes demoníacos. Capítulo 3, del 18 al 22. A los cristianos se nos urge, ahora más que nunca, diría yo, entregarnos por completo a Dios y a estar dispuestos a padecer y hacer lo que sea correcto. Capítulo 4, 1 al 6. La expectativa final de los tiempos debe motivar a los creyentes a vivir de una forma agradable a Dios y a ejercitar sus dones espirituales. Lo que Dios te dio por gracia, lo que Dios me dio por gracia, todo esto, amén, su común denominador, podríamos decir con suma claridad, confianza y contundencia, todo esto es para la gloria de Dios. ¿Decimos amén? Para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo, versos 7 al 11, cito la escritura. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice el apóstol Pedro, sed pues, ¿cómo? Sobrios. ¿Quién es una persona sobria? ¿Qué, perdón? Entendida. ¿Entendida? ¿Otro pensamiento? Calmada, serena. Calmada, sereno. Equilibrada. Equilibrado, tranquilo. La exhortación es para usted y es para mí. La escritura dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Y luego dice, y velad. ¿Qué entiende usted por velar? Está despierto. Está atento, despierto, no te duermas. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén. No es tiempo de dormir. No es tiempo de perder el tiempo. Tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo que nos da el Señor. Gloria a Dios. Y todo lo que hemos recibido por su pura gracia. Somos responsables de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad. ¿En qué actitud? En oración. El Dios de la Biblia es un Dios personal. Es cierto, es el Dios de todos. Pero es un Dios personal. Tú tienes que aprender a entenderlo. Tienes que aprender a conocerlo. ¿Cómo lo vas a poder, cómo vas a poder aprender a entenderlo y a conocerlo si no escudriñamos las escrituras? Imposible. ¿Estamos? Tenemos que escudriñar ¿qué? Las escrituras. Gloria al Señor, hablando de las escrituras. Aquí está. Las escrituras. Jesús dijo a los religiosos de su tiempo, escudriñad las escrituras porque en ellos parece que encontraréis la verdad y toda ella habla acerca de mí. En cada página de la Biblia usted tiene que descubrir que ahí está Cristo incrustado. Aleluya. Usted tiene que descubrir
esas perlas que se encuentran dentro de la Sagrada Escritura. ¿Cuesta trabajo? Sí. Se paga un precio, pero vale la pena. Porque cuando usted termine, usted no va a ser el mismo o la misma. ¿Cuánto adoran a Dios en el día de hoy? Y ante todo, dice el apóstol, tened entre vosotros ferviente ¿qué? Amor. Amor. ¿De qué amor está hablando la Escritura? ¿Amor pasional? ¿Amor filial? ¿O el amor ágape? Ese amor ágape solamente viene de parte Primera de Corintios 13. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Amado, esto es gracia. Sin su ayuda es imposible vivir la vida cristiana. Por eso que necesitamos buscar de su presencia en nuestro día a día, llenarnos de su Espíritu Santo y del conocimiento de su palabra. Es la palabra la que va a transformar nuestros corazones. Esa palabra escrita en el antiguo pacto fue escrita en una piedra. Ahora, en este nuevo pacto, Dios la escribió en la tabla de nuestro corazón. ¿Cuánto adoramos a Dios por todo esto? Bien. Decía el rey David a su hijo Salomón antes de morir, le dice, buscar a Dios, conocerlo, escudriñar su palabra, constituye la más alta garantía que Dios estará con nosotros y no nos dejará, que saldrá por nosotros cada día. Esta fue la enseñanza que David le dio a su hijo. Tremendo, tremendo. Y esa misma enseñanza debemos nosotros de transmitirla a nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Alejandro. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, no son mis palabras. Es la palabra de Dios la que yo tengo que compartir. La palabra escrita. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Esta palabra es la que cambia. Esta palabra es más que suficiente para transformar el corazón de piedra, ponerle un corazón de carne para la gloria de Dios. Esta palabra la que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz para poder anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de allí. ¿Cuánto adoramos a Dios por ella? Amén. Gloria al Señor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí nadie es más que nadie. Dios no hace acepción de personas. Delante de su presencia, todos somos iguales. Adoramos a Dios por ello. Gloria al Señor. Dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos, así sea. Todo eso tiene un propósito. Estamos aquí para ministrarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros,
Y a través de esa unidad de pensamiento y en el espíritu, poder ser canales para bendición a un mundo que está pereciendo, agonizando en tinieblas, camino hacia la perdición eterna, al mismo infierno. Y Dios te use, y Dios me use como instrumentos de justicia en sus manos. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Aquí la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Como dice la Escritura, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ay, gracias a Dios. Continuamos. Hermosa reflexión, que bien vale la pena entronizarla en nuestra mente y tenerla siempre presente en nuestro día a día, en nuestro caminar con Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen. Ese es un texto que me ministró y le animo a que piense en esa escritura, medite en esa escritura, reflexione en esa palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Cumplirá el deseo de quiénes? De los que le temen. Gloria al Señor. Oirá asimismo el clamor de ellos. ¿Y qué? Y los salvará. ¿Qué? Poderosa promesa. Y el Salmo 91 casi al final dice, gloria al Señor, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. O sea, en otras palabras, usted, amado oyente, amado hermano, usted que teme a Dios, usted no está solo, nunca estuvo solo cuando se decidió en creerle a Él y confiar en sus promesas. ¿Cuánto adoramos a Dios en el día de hoy? Amén. Alegoría de Sara. Acá hay una pregunta antes de entrar a esto. Mi pregunta para ti, amado oyente, es una pregunta muy personal. Es usted y Dios. Nadie más interviene aquí. ¿Temes a Dios? Una pregunta muy personal. Dios lo sabe. ¿Perdón? Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias a Dios que aquí no hay ningún insensato. Somos, amén, personas que estamos aprendiendo a ser temerosos de Dios y a Dios le damos toda la gloria. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no lo creen? Sí. ¿Por qué debes temerle a Dios y Dios? ¿Y tú qué respondes? Que también es fuego consumidor. También la Escritura dice que Él es fuego consumidor. Así es. Alegoría de Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley, decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el otro da hijos, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Pero porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril,
Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. Detengámonos aquí por un momento y aclaremos ciertas expresiones en esta revelación a la luz de las escrituras. En el verso 28 de este capítulo 4 de Gálatas dice la escritura, así que Pablo está hablando aquí a la iglesia de Galacia, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La expresión o frase como Isaac, de manera análoga al nacimiento milagroso de Isaac, pregunto, ¿el nacimiento de Isaac fue un milagro, sí o no? Sí, milagro. ¿Por qué fue un milagro? Va. Ahí cortito. Eres estéril, estaban viejitos. Eres estéril, estaban viejitos. Ya no le crees, me falta los 90 años, en embarazo y a los 92 es papá. Abraham, ok. Amén, sí. Sara era estéril, ellos ya eran viejos. Sara estaba por los 90 y Abraham estaba por los 100, una diferencia de 10 años, cuando Dios se revela a Abraham y le da la promesa. ¿Qué tremendo esto? Y el proceso por el cual él pasó, ese crecimiento en fe, amén, fue progresivo, como lo está sucediendo con cada uno de nosotros. El crecimiento en fe en nosotros es progresivo, por eso que los valles, por eso que las pruebas, los procesos son necesarios porque nos va a ayudar a madurar, a crecer a la medida de la estatura del carácter de Cristo. Mi identidad no me la da el sistema, mi identidad está en Cristo. ¿Cuánto adoramos a Dios por eso? Dios te levantó por su pura gracia, como lo hizo con este servidor. No merecíamos salvación, pero en el plan perfecto de Dios, en la eternidad, donde el tiempo no cuenta, la Trinidad pensó en ti y pensó en mí. Y si estás aquí, en estos momentos, es por pura gracia. Adoramos a Dios por esto. Le damos la gloria a Dios por todo esto. Estamos diciendo que el desarrollo de la fe que Dios ha puesto, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Sara, el desarrollo de su fe ha sido progresiva. Al principio se cometieron mistakes. Queremos ayudar, darle una ayudadita al Señor. El Señor no contesta. Veamos si a través de este recurso toma a mi sierva Agar, que era una egipcia, y ten relación con ellas, y de esa manera se cumpla la promesa. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Dios le dijo a Abraham de que su mujer engendraría un hijo. Precisamente el nombre Isaac significa risa. Risa. Gloria al Señor. Y cuando las cosas las hacemos a nuestra manera, realmente tenemos también que pagar las consecuencias. ¿Verdad que sí? Pero el Señor tiene misericordia aún en medio de toda esta situación. El Señor sabía que todo esto iba a pasar. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, y no pensemos que
que eso solamente sucedió en ellos, en nosotros no puede pasar. También cometemos nosotros mistakes muchas veces, pero Dios tiene compasión y tiene misericordia. En el capítulo 24, verso 28, como Isaac, esa expresión, esa frase, de manera análoga al nacimiento milagroso de Isaac, los Gálatas se habían convertido en hijos de Dios por obra del poder misericordioso y milagroso, no por el esfuerzo humano. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, en verso 29 observemos, así también la frase ahora, del mismo modo que Ismael perseguía a Isaac, no se menciona explícitamente en el Antiguo Testamento, pero se sugiere. Génesis 21:9 nos dice la Escritura, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora los judíos que buscaban la justificación por el esfuerzo humano perseguían a los cristianos que confiaban en la promesa de Dios de justificación por la fe. En Génesis 16:4 nos dice la Escritura, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Quién era su señora? Sara, correcto. Cuando Agar concibió, miraba con desprecio a su señora. Esto también se refleja en que ahora los judíos no cristianos y pseudo cristianos perseguían a los cristianos como Pablo. Según se aprecia en Gálatas 6:17, nos dice la Escritura, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es evidente que los falsos maestros, tal vez apoyados por algunos de los cristianos de Galacia, habían calumniado a Pablo de algún modo, pero Pablo insiste en el respeto que se le debe a su ministerio. Él es un verdadero ministro de Cristo y tiene las cicatrices para probarlo, lo que él llama las marcas del Señor Jesús, que resultaron de su persecución. Usted lo puede estudiar, analizar, amén, en 2 Corintios 11, de 23 al 27. No nos vamos a detener allí porque si no, no nos va a dar el tiempo. A todo lo antedicho, como nos daremos cuenta, la historia se repetía más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no te heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Cómo se llamaba el hijo de la esclava? Ismael. ¿Cómo se llamaba el hijo de la libre? Isaac. ¿Estamos bien? Verso 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo, y por consiguiente a todos los que lo representan en esta alegoría, es decir, a los que buscan la justificación por sus propios esfuerzos. Esto significa que aquellos que enseñan el falso evangelio de la justificación por las obras no debe permitírsele permanecer y enseñar en una iglesia que sigue a Cristo. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Por favor, regresemos ahora a Isaías 54, versos 4 al 10. El amor eterno de Jehová. Verso 4. No temas, Dios hablando a Israel, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Detengámonos por un momento en la frase, la afrenta de tu viudez. Cuando Dios se alejó de su pueblo infiel durante el cautiverio babilónico, fueron como una esposa sin marido. Dios promete una completa restauración emocional. Y eso lo podemos comparar con el capítulo 40, verso 1. Observemos cuidadosamente la Escritura.
Fíjense cómo Dios se dirige a Israel. Consolaos, consolaos. Pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 41 hasta el 55:13. Dios consuela a su pueblo exiliado, prometiendo el despliegue de su gloria que transforma el mundo. Isaías 45, versos 17 y 18. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentaréis por todos los siglos. Israel será salvo con salvación eterna. Debería creerse, porque quien promete, ¿quién es el que promete? Dios es el que promete. Amén. Dios es fiel. Amén. Aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Santo, santo, santo es su nombre. Gloria al Señor. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Cuánto adoran a Dios por ello? Gloria al Señor. Jehová y los ídolos de Babilonia. Capítulo 45 del 20 al 22. Dios invita a todas las naciones a renunciar a sus ídolos y adorarlo solo a Él. Pregunto, ¿hizo esto la humanidad a través de las edades? No. Siempre ha habido la corrupción. Siempre ha habido la corrupción. Es tremendo esto. Gloria al Señor. Vamos a seguir analizando esto. Wow, que es tremendo. Gloria al Señor. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y le ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Pregunta: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tienen dicho desde entonces. Sino yo, Jehová, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios está hablando aquí, tremendo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bendito el nombre del Señor. Prestemos por un momento atención al verso 21. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. La expresión, la frase esto. La conquista de Babilonia por parte de Ciro y su liberación de los exiliados judíos. Comparémoslo con el capítulo 46 de los versos 8 al 11. Veamos estas escrituras. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Detengámonos por un momento en la frase, acordaos de esto. Dios llama a su pueblo a animarse, a confiar en su exclusiva deidad y en sus caminos soberanos. Volved en vosotros. De vez en cuando es necesario volver a meditar sobre quién es Dios, ya que la cultura idólatra del mundo lo oscurece. Gloria al Señor. Prevaricadores. El pensamiento natural de la mente humana se resiste a la verdad respecto a Dios. Las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado,
las frases anuncio, digo, llamo. Dios llama a una confianza integral a su palabra infalible. Amados hermanos, esta palabra es infalible. No falla. Esta no falla. Los cielos y la tierra pasarán. Dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni un tilde pasará de lo que está escrito en esta palabra. Tenemos que conocer esta palabra. Gloria al Señor. Ciro es increíble. Mientras Babilonia llegó a ser una potencia como lo fue Estados Unidos, Ciro, ya Dios, siglos atrás, había hablado de él. Y en el tiempo perfecto de Dios, Ciro nace. Y él ingresó a Babilonia porque Dios se la entregó por causa de su maldad e idolatría. Dios es el que pone reyes y él es el único quien los quita. Jesús le dijo a Pilato, Pilato le dijo a Jesús, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte o dejarte ir. Y Jesús le dice esto, ninguna autoridad tendría sobre mí si mi Padre que me envió, no te la hubiera dado. Tremendo, tremendo. Dios interviene en los asuntos internos de lo que está pasando en su creación. Él es el que está en control de todo lo que está pasando. Y hay gente podrida en dinero y piensan que por la posición que tienen pueden hacer y deshacer y controlar a la humanidad. Pero déjeme decirle en el nombre de Jesús que algún día darás cuenta a Dios. Y oramos a Dios que Dios en su misericordia los alcance también a ellos, porque también por ellos Cristo murió. ¿Cuánto adoramos a Dios por ellos? De eso se trata, hermanos, el Evangelio. Pueden confiar en que el Dios que los ha salvado nunca, nunca, nunca los abandonará y ellos recibirán recompensa eterna. Asidos, esa expresión, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La obediencia de los filipenses a la palabra de vida no es un asunto meramente privado, personal. Como apóstol y partícipe del Evangelio, Pablo sabe que su propio trabajo habrá sido en vano si ellos no permanecen firmes en la palabra, gloria al Señor, hasta el día de Cristo y no dan prueba de ser verdaderos creyentes. Aleluya, asidos implica tanto creer en la palabra de Dios como obedecerla. Estamos llamados a permanecer y a dar prueba de ser verdaderos creyentes, creyendo la Escritura y obedeciéndola. Y pregunta para ti, amado oyente, ¿estás dispuesto? ¿O estás dispuesta a hacerlo? Yo ya tomé mi decisión al respecto. Espero que tú también hagas lo mismo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Despídenos en oración, por favor. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos has permitido el poder estar acá. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, porque nos podemos ver nuevamente, Señor, y poder estar aquí para estudiar la palabra tuya, Señor. Gracias porque sabemos que en este cuerpo, Padre, nuestra humanidad nos sentimos, nos enfermamos, Señor, sufrimos, Padre. Sufrimos las dificultades que podamos tener, Señor. Sabemos que en esta hora hay hermanos que quizás no vinieron por
falta de un servicio básico quizás, Señor, o su salud está afectada, pero en tu misericordia podemos estar aquí como una forma de agradecimiento que tú tienes con nosotros, tus hijos, de que has tenido cuidado, de que sigues teniendo cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. No tenemos cómo agradecer tus bondades para cada uno de nosotros, Padre. Para cada familia aquí representada, para los que están por medio de Zoom, por los que nos verán pronto, Señor. Gracias, Padre. Eso es lo único que podemos decir que tenemos el Dios que creó el universo, el que creó la nieve, el que creó la luz, todo, Señor. La tierra, Padre. No podemos, sí hay temor, sí puede venir el temor, pero sabemos, tenemos que tener confianza en ti, porque sabemos que tú eres más grande que cualquier cosa. Y si tú estás con nosotros, tu palabra dice que ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni hambre, ni tribulación, ni cualquier otra cosa que pueda venir nos puede separar, Señor. Ayúdanos realmente a permanecer como cristianos, que cuando estas cosas pasen, nuestra fe no decaiga, sino que aumente, que podamos ver cómo tu mano nos cuida, que aún a pesar de no tener electricidad o no tener agua, tu mano estuvo con nosotros y no perecimos, Señor, y podemos estar aquí contando de tus bondades cada día que son nuevas, Padre, y en tu bondad estamos aquí. Te damos gracias por este grupo de hermanos que nos podemos reunir a aprender de tu palabra, por los maestros que nos enseñan, Señor. Gracias, porque los podemos tener con nosotros. Te pedimos en esta hora, Padre, por el servicio de más tarde, por el que vamos a ir, Señor, que tú hables a nuestras vidas, porque tu palabra siempre nos trae alimento fresco a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder ser sensibles, que el Espíritu Santo siempre nos traiga esa palabra a nuestras vidas y que no solo escucharla, sino también ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos. También te pedimos en necesidades, Padre, por la hermana Joana, Señor. Tú conoces su situación, sé con ella. No sé quién más está afectado de salud. Te pedimos siempre por Alejandro. Tú sabes, tú conoces su situación y tú siempre lo tienes de su mano. Tu mano lo siempre lo cuida a él y a su familia, Señor. Y si hubieran más hermanos que son parte de este grupo y están pasando una situación de salud, sé tú con ellos, Padre. Sabemos que tú eres un Dios sanador. Y para ti, Señor, no hay nada imposible. En esta hora te damos gracias, Padre, por todo, por lo bueno, por lo que nos ha pasado y por lo que sigues haciendo en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo, Señor. Y por este grupo que empezamos otra vez y que vamos a comenzar a estudiar cómo tú no nos has dejado solo y que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros en cada momento de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, te damos. Todo lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.